tardes y bienvenidos al Museo Liber. Antes que nada quería rogarles que quitasen el sonido de sus móviles y así pues no nos molestarán durante esta tarde. Quería agradecer a Banco Madrid que patrocina nuestras actividades y agradecerles que apoyen a la cultura. Quería agradecer muchísimo a Isabel por estar aquí esta tarde para hablarnos de Lucrecia Borgia, Lo que no cesa, y sobre todo agradecerles a ustedes por venir hoy tan numerosos en esta tarde lluviosa y en esta tarde tan llena de cultura en Valencia, donde había tantos actos, tantos eventos culturales tan interesantes y bueno, sin embargo que pues hayan decidido venir aquí y acompañarnos. Para presentar a Isabel, bueno, pues la mayoría de ustedes la conocen y en general no necesita presentación, pero bueno, diré simplemente unas cuantas palabras. Isabel es escritora, es licenciada en Filosofía y Letras. Ella le fue concedido en el 2004 el premio, la beca Valle Inclán por el Ministerio de Asuntos Exteriores y tuvo la suerte entonces de marchar a Roma y de pasar allí una temporadita y algo que todos envidiamos y bueno, es una gran conocedora de Roma, de la ciudad, pero también de su historia, del mundo romano antiguo y algo que se ve reflejado en su obra y también en su blog y también en su página web, etc. Ella, bueno, hasta hace poco compaginaba sus labores literarias con su trabajo en el Ayuntamiento de Valencia y bueno, y con mucha ilusión hace poco ya me comentó, bueno, pues ahora ya me voy a poder jubilar y voy a tener tiempo. Y sin embargo, pues me confesaba hace muy poquito que de tiempo nada, que ahora está mucho más ocupada que antes, cosa que suele pasar porque a muchas personas que conozco que se jubilan, pues me vienen diciendo, ahora voy a tener tiempo de hacer cosas, y bueno, y al contrario, todas esas cosas que se habían ido dejando para ese momento, pues entran en sus vidas de repente, irrumpen y pasan a tener una cantidad de actividades mucho más amplias y su jubilación es mucho más completa. Entre las obras publicadas de Isabel, pues tenemos destacan Descubriendo Tesoros y Valencia, que tienen como objetivo la divulgación del patrimonio, también la Guía de Valencia y de su provincia. Esta última con Alejandro Lillo, su hijo, que además ahora mismo creo que está presentando un libro también. Y también el libro juvenil de Toques Secretos, El secuestro de la luna. Y bueno, aquí tenemos una pequeña debilidad por una novela histórica, por Dido, reina de Cartago, que también presentamos aquí. Y bueno, ahí nos gustó mucho pues La muchacha de Catulo, que también acompañé a Isabel para presentarla, tanto aquí como en Denia, y que les recomiendo encarecidamente, son deliciosas. Y bueno, y simplemente pues nada, pues recomendarles la obra de Isabel y tanto la obra escrita como que la lean a través de internet. Y nada más, y cederle la palabra a Isabel, que nos va a hablar de Lucrecia Borgia, un personaje que probablemente a lo largo de la historia pues se ha creado un mito no siempre favorable a ella, y que bueno, pues es justo volverla a situar en la historia, en el lugar que le corresponde, y bueno, pues para ello está Isabel esta tarde aquí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye bien? Es que me pareció oír como un pito. Sí.
¿Se oye bien? Parece que esta tarde tenemos la tecnología un poco en contra, pero bueno, se comprende porque vamos a hablar de hace 500 años y todo esto entonces no se conocía. Bien, muchas gracias a Alejandro por su amable presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Su presencia pone de manifiesto el gran interés que Lucrecia Borgia, cuando están ya a punto de cumplirse los 500 años de su muerte, sigue despertando en general en todo el mundo. Aun cuando ella jamás pisó esta tierra, podemos considerarla muy nuestra, pues no en vano por sus venas corría sangre valenciana. Lucrecia vivió entre 1480 y 1519, en un momento de transición de la Baja Edad Media a la Edad Moderna, que como saben los historiadores sitúan en el año del descubrimiento, a su inicio, vamos, en el descubrimiento de América, en 1492, pero que obviamente tiene siempre, se expande, ¿no? Por delante y por detrás, no, es una fecha de referencia, pero ella vive en esa etapa de cambio, en una etapa emocionante, pero de grandes contrastes y grandes dificultades también. El humanismo había puesto al hombre en el centro del universo y lo consideraba la medida de todas las cosas. Florecía el amor por la cultura antigua, la filosofía, la literatura, la música. En el arte, digamos, eclosiona en ese arte maravilloso que conocemos como el Renacimiento, donde la pintura, la escultura, la arquitectura brillan con los genios de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Bramante, por citar solamente algunos de los coetáneos de Lucrecia. En ese arte se nos presenta un mundo de gran belleza, equilibrado, digamos ordenado, incluso cuando se representa el caos de las batallas, ¿no? Pero desde luego nada más alejado de la realidad. Es una época de una gran violencia, una violencia, diríamos, cotidiana, una violencia que está presente en la vida de todos los ciudadanos, bueno, ciudadanos no, en la vida de todas las personas, una violencia política, recordemos la conjuración de los Pazzi para asesinar a los Medici en Florencia o el asesinato del duque de Milán, ambos ocurridos en interior de iglesias, o sea que ni el suelo sagrado se respetaba, y la idea de que el fin justifica los medios estaba presente ya en aquella sociedad antes de que Maquiavelo escribiera su libro en 1513, el libro de El Príncipe. Junto a todo esto, Italia estaba dividida en numerosos estados, unos eran repúblicas, los otros eran ducados, pero eran gobernados como si fueran, en fin, monarcas. Estaban los estados pontificios y al sur, pero ocupando una gran parte de la superficie de Italia, estaba el reino de Nápoles en manos de la Casa de Aragón. Aparte de las tensiones entre estos señores por motivos de poder, de territorios, etc., porque además ellos se consideraban entre sí extranjeros, estaba la amenaza y la realidad también de la intervención de de Francia en Italia, porque exhibían derechos sobre el reino de Nápoles y también durante ciertas etapas sobre el ducado de Milán, y la consiguiente también intervención de España. O sea que, de modo que Italia era el teatro de muchas tensiones y de intervenciones también ajenas para ellos. En cualquier caso, allí las paces, los conflictos, los pactos eran cambiantes absolutamente y muy poco duraderos. Este es a grandes rasgos el escenario en el que viviría Lucrecia. Nació en Subiaco en 1480, tercer vástago del cardenal Rodrigo de Borgia, de los 4 que tendría el cardenal Rodrigo de Borgia, con el Vanozza Catanei. Esta Vanozza, por lo visto, era mujer pues, muy bella, de mucha prestancia y desde luego muy discreta. El cardenal Rodrigo Borgia, por su parte, pues, era un hombre bellísimo, imponente, un hombre de carácter muy, muy afectuoso y amabilísimo, que algunos consideraban que eran las dos cualidades
más importantes que él tenía como persona y también como gobernante. Era un hombre también muy sensual y con mucho éxito entre las mujeres. Antes de estos hijos con Vanosa, otras amantes le habían dado 2 hijas y un varón, Berenguis, para el cual él en su momento había adquirido el ducado de Gandía. De la infancia de Lucrecia no sabemos prácticamente nada, salvo que recibió la educación humanística de todos los nobles de su época. Su nombre aparece por primera vez en un documento de bodas para casar con el hijo del conde de Oliva, y 2 meses más tarde otro compromiso porque se había roto para casar con el hijo del conde de Almenara. De modo que podría decirse que a sus 11 años Lucrecia tenía ya su destino trazado: separarse de los suyos, venir a la patria paterna e integrarse en la nobleza valenciana. Pero he aquí que de pronto al año siguiente ocurre un hecho inesperado completamente. Muere el Papa Inocencio VIII, se reúne el cónclave y es elegido el cardenal Rodrigo Borja por unanimidad. Que hubo tráfico de votos, pues está fuera de toda duda, pero también es cierto que recibió los votos de aquellos cardenales que habían rehusado también participar de ese tráfico indigno. Así, el 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borja sube al solio papal con el nombre de Alejandro VI. En las grandes fiestas que se celebran pues para festejar esta elección, decía un cronista refiriéndose al Papa: quien de verdad le alegra la vida son los hijos habidos con Vanosa. Realmente ese aspecto maternal y orgulloso del Papa estará presente a lo largo de toda su vida. César tendría en ese momento 16 o 17 años, ya era arzobispo de Valencia, y de ahí que le llamaran el Valentino, que es el nombre muy popular con que se le designaba, y al mes siguiente sería nombrado cardenal. Juan había heredado de su hermano ya el ducado de Gandía y con él un compromiso de matrimonio con doña María Enríquez, que era prima del rey Fernando el Católico. El más pequeño de todos, que era Chofré, tenía 10 años, y dentro de 3 años será príncipe de Squillaci y será yerno del rey de Nápoles. Es decir, no está nada mal. Por su parte, esta situación pues supone un cambio radical en la vida y en las expectativas de Lucrecia, porque claro, ya no es la hija de un cardenal, por rico que fuera, sino realmente la hija del Papa, que era el hombre más venerado en la tierra y aquel ante el cual pues se inclinaban las testas coronadas. Prácticamente enseguida ella está en boca de todos los embajadores, los cronistas y todo el mundo, porque las grandes familias quieren emparentar con el Papa a través de su hija. Ella se traslada a vivir al Palacio de Santa María in Pórtico, que probablemente estaría muy próximo a esa iglesia que ven a la izquierda de la Basílica del Vaticano. Esta basílica es la que se llamaba la Basílica Constantiniana, la que había sido construida por Constantino y es anterior y completamente diferente de la que existe en la actualidad. Y bueno, ella ahí en ese palacio donde se ha trasladado a vivir con una prima del Papa, Diana del Milá, que el Papa estimaba muchísimo, y con Julia Farnese, llamada Julia la Bella, que era nuera de ella y además amante del Papa desde antes de acceder él al trono papal. Allí reciben pues a toda la gente que quiere algo del Papa, embajadores, peticionarios, enviados de duques y tal, pues que van a pedir favores para sí o para sus familiares. Y ella, por lo visto, con sus 12 añitos, los recibía a todos con una sonrisa y aseguraba que hablaría con el Papa, cosa de la que yo no tengo la menor duda, porque realmente uno de los rasgos del carácter de Lucrecia es, digamos, la seriedad y rigor con que ella toma y realiza aquellas cosas que consideran su obligación.
Y bueno, ya que a ella la está viendo toda Roma, también la podemos ver nosotros, siquiera a través del retrato idealizado que hace Pinturicchio, que había sido encargado por el Papa de decorar las estancias de los Borja en el Vaticano, y lo hizo entre 1492 y 94. Aquí vemos a Lucrecia, que es una muchacha, pues ya lo ven, de apariencia frágil, menudita, con los larguísimos cabellos rubios y ondulados que le caen sobre los hombros, el traje y la cabeza enjolladísima, y ahí los ojos un poquito soñadores y el rostro serio. Esa seriedad viene dada porque está representando a Santa Catalina ante el emperador Maximino, porque en la realidad Lucrecia es alegre como un día de sol. Una alegría que le brota limpia del corazón, una alegría que mantendrá hasta el fin de sus días y que, en mi opinión, es una alegría salvífica, ¿no? Es como una tabla de salvación que la mantendrá a flote, pues, en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos y de renuncia, porque todo irá bien. Bien, el Papa en ese momento le conviene una alianza con el Ducado de Milán y de acuerdo con el duque, que era entonces Ludovico Sforza, más conocido por Ludovico el Moro, deciden casarla con una persona de su familia, con un hombre de su casa. El elegido es Giovanni Sforza, que es conde de Cotignola y señor de Pesaro, que es un feudo de la Iglesia. Él, digamos que tiene 28 años, es ya viudo, y es un hombre, pues, más bien tímido y apocado, pero bien educado y con buenas maneras. Yo estoy segura que a todos nosotros nos hubiera encantado estar en las estancias vaticanas el 12 de junio de 1493 para ver entrar a la novia. La novia, seguramente con la emoción pintada en el rostro, con cierto aplomo infantil y esa seguridad y orgullo de pensar que se va a convertir en una mujer casada. Ya va enjollada, menudita, pero enjollada de arriba abajo, le lleva la cola a una niña negra y bueno, y lleva un traje que vale 15.000 ducados, que es un dineral, claro. Y le acompaña su hermano, el duque de Gandía, que pasaba por ser uno de los hombres más elegantes de Roma, y que él solito llevaba 150.000 ducados en joyas. También él no iba elegantemente vestido y llevaba un collar de oro que le había prestado su anterior cuñado, el marqués de Mantua. Se celebran, pues bueno, la lectura del contrato matrimonial, el intercambio de alianzas, etcétera. Pues empieza la fiesta, los dulces, los confites, cuyos sobrantes arrojan por la ventana una multitud que aclama a los novios y espera esa lluvia dulce. El Papa por la noche da una cena para íntimos 20 personas en honor de los novios, ¿no? Y bueno, para Lucrecia ahí termina todo. Fueron unas bodas blancas, al menos de momento. La razón no se sabe. Si ella estaba prevenida de eso o para ella constituyó una decepción, pues tampoco lo sabemos. Lo cierto es que ella era joven, alegre, y a sus 13 años, pues seguramente esa juventud la empujaba, porque se comportaba en público con la gracia y dignidad de una mujer casada. Al cabo de 2 meses, el señor de Pesaro pide permiso al Papa para irse a sus posesiones, le da una excusa, se va, y al cabo de 1 mes le manda una carta al Papa y le pide 5.000 ducados a cuenta de la dote. Y el Papa le responde que ha hablado con su pariente, el cardenal Sforza, y ambos están de acuerdo en que venga a Roma, se convierta de hecho en el esposo de Lucrecia, puesto que ya lo es de derecho, y entonces él le dará no los 5.000, los 30.000 ducados de la dote completa. El señor de Pesaro no debía necesitar mucho el dinero porque se hizo el remolón y tardó en volver, hasta noviembre no volvió.
volvía con la intención de unirse por completo a su esposa. De esa unión nadie dio cuenta. La verdad es que las continuas idas y venidas se convirtieron en una característica, ¿no?, de ese matrimonio que duraría 4 años. Si Lucrecia los sentía más o menos, si lo echaba de menos, ellos en público aparecían como una pareja bien avenida y ella siempre dio muestras de respeto, como por otra parte tenía costumbre de hacer con todo el mundo. Si ella esto sufría algo, desde luego no lo dejaba traslucir. Ella tenía una corte muy activa, bueno, cantidad de fiestas en el Vaticano y en todas partes, una corte muy activa, con literatos, con prelados, con toda gente, con artistas, etc., y no parecía alterada por esa situación. Cuando ella está a punto de cumplir 16 años, uno de los viajes que él va a Roma, ocurre un suceso misterioso. Digamos, el confidente del marqués de Mantua dice: el señor de Pesaro ha debido encontrar en su casa lo que nadie se imagina, porque se ha ido dejando a su mujer desesperadísimo y diciendo que no va a volver más. ¿Qué ha ocurrido? Lo cierto es que efectivamente el Papa le reclama 1000 veces que venga, pero él no viene, y pasarían 9 meses hasta que él regresara otra vez a Roma. Lucrecia pues seguía, en fin, seguro que eso a ella de algún modo le mortificaba, porque era una mujer que le gustaba mucho la vida decorosa, era aquella dignísima señora de la que hablaban todos los cronistas, incluso los más hostiles a los Borgia. En cualquier caso, su padre había llamado de regreso a Roma al duque de Gandía y a los príncipes de Esquilache, y la vida parecía seguir adelante. Cuando por fin, intimado ya por el Papa, el desaparecido reaparece, las cosas parece que van bien, los cronistas dicen que ella estaba contentísima y loca por él, y de pronto, la mañana de Viernes Santo, o sea que habían pasado unos días desde su regreso, la mañana de Viernes Santo, él se levanta al alba, va a visitar a su mujer, la cumplimenta, charla un poco con ella, dice que va a confesarse, pica espuelas y a uña de caballo se va a Pesaro. Vamos, literalmente se fuga. ¿Qué es lo que se rumorea, lo que se dice? Que el Papa quería deshacer ese matrimonio y que probablemente él, pues temiendo por su vida o por cualquier otra cosa, pues había huido, ¿no? Pero todas las versiones, que hay varias, coinciden en que es Lucrecia quien le pone en aviso, quien le advierte de los planes de su familia. Yo desde luego no pongo en duda que el Papa quisiera un matrimonio con mayor interés político en ese momento para él, porque ahora ya los milaneses no le interesaban. Pero también pienso sinceramente que es más que probable que también considerara, tuviera una pobre opinión de Giovanni Sforza, pues como marido de su hija, etc. La verdad es que se inicia entonces un rifirrafe de cartas entre el Papa y su yerno. Él se niega a dar explicaciones por escrito a sus parientes, y cuando finalmente consigue hablar con el duque de Milán en persona, el duque lo primero que le dice es: pero tú has consumado el matrimonio, y le dijo: yo más de 1000 veces. Pero lo cierto es que aquel le pide que, en fin, que haga una prueba con su mujer en presencia de familiares de ambos, algo a lo que él se niega rotundamente, igual que se niega a hacer esa prueba con una mujer de la vida de allí de Milán. La explicación que da acerca de las razones de su fuga la voy a leer textualmente. Dice: el Papa le había quitado a Lucrecia para tenerla a él, libre y a su antojo. ¿Es una sugerencia de incesto? Pues muchos lo interpretaron así. Desde luego los antiborgianos le sacaron el mayor partido. Sus contemporáneos parece que no le dieron, al menos de momento, mucha importancia. El Papa le habría
en fin, el Papa que le había estado, en fin, insistiendo en el regreso, sigue siendo, sigue sin escucharnos, vamos. O sea, que él se mantiene reclamando una y otra vez al Papa que le mande a su mujer, y el Papa dice que si no vuelve a Roma no la tiene más. Entonces, de alguna manera yo entiendo que se trata un asunto, del incesto, pues muy complejo y difícil de dilucidar. Debo decir que el padre Baggiori, que está considerado el mayor estudioso de los Borgia, considera, por estos sucesos y por unos documentos de los que hablaré después, él considera que sí hubo incesto. Yo particularmente pienso que no. Creo que no porque que si él había visto algo, o si esa situación incestuosa entre padre e hijo se hubiera dado con la aquiescencia de su mujer, ¿a qué viene tanta insistencia en tenerla, no? Si se había producido violentando la voluntad de ella, bueno, es que me parece rarísimo que no se enterara nadie, nada más que él, ¿no? En una época en que todo prácticamente se sabía. ¿Qué razón tenía el Papa entonces para querer tener cerca a un testigo tan incómodo? Si eso eran sus intenciones y era lo que hacía, pues oye, un marido ausente le viene de maravilla. Yo, por otra parte, tampoco me parece que ni en Lucrecia ni en el Papa se observen conductas que hagan pensar en un abusador o en una víctima de los abusos. Yo, para mí, lo que había ocurrido es que Lucrecia, efectivamente, si sabía que se iba a deshacer ese matrimonio, pues se lo había dicho a él con buena fe, probablemente porque aquellos temerían que ese deshacer el matrimonio fuera por la vía rápida, ¿no? Pero yo creo que lo que esas ambiguas palabras en realidad querrían decir es que el Papa quería disponer de ella para un nuevo matrimonio, no para él, no para una relación tan tremenda para eso. Desde luego, ahí estaba esa situación, ¿no?, de que tomaba esa decisión sin tomar en cuenta los sentimientos de Lucrecia. Yo creo, el Papa, desde luego, yo creo que a Lucrecia en aquellos momentos debía aborrecer a su propia familia, a un padre que era capaz de ponerla en evidencia delante de todo el mundo, de separarla de un marido por el que ella pues sentía afecto, respeto, y que le daba también su estatus y prestigio de mujer casada. Y bueno, yo estoy segura de que ella debió discutir con el padre y los hermanos, pero ellos no le hicieron ni caso, pensaron, esta ya se le pasará el disgusto cuando tenga un marido mejor. Ese profundo malestar y desasosiego que sin duda, y descontento que debía tener Lucrecia, yo creo que vino a sumarse los rumores que le llegarían sin duda de las declaraciones que había hecho su marido. Eso debió ser para ella un dolor muy fuerte, porque ella había sido muy leal y muy noble con él al advertirlo de los planes de su familia, y se encuentra como respuesta con una traición, porque vamos, yo no creo que pueda calificarse de otra manera esos comentarios de él que ponen en gravísima duda la honorabilidad de ella y apuntan, en fin, a un crimen detestable. Entonces ahora sus intimidades se conocen en todas partes, están en boca de todos, en las cartas de embajadores y cronistas que se leen pues en todas las cortes de Italia y de Europa. Y entonces Lucrecia, por primera vez en público, se revela. El 6 de junio del 97, ella coge sus mulas y sus damas, que no son lo mismo, y se va al convento de San Sisto Vecchio, un convento que estaba regido por madres dominicas, monjas dominicas, y estaba en la Via Appia. Ella, yo creo que necesitaba la paz del claustro, el sosiego de estar en una comunidad regida por mujeres de vida recta, ¿no? El Papa enseguida mandó un batallón de gente armada para traerla de regreso al Vaticano, pero la abadesa se negó a entregarla. Se especula, porque eso no se sabe con certeza, con que antes de huir, porque, perdón, no lo he dicho antes, pero el Papa, llegado a un punto, le exige
al yerno la anulación del matrimonio y le dice que escoja un poco entre confesar, es decir, alegar, mejor dicho, que no ha sido consumado o algún defecto de forma de tipo jurídico. Y se decía que se especula con que antes de marcharse a San Sisto Vecchio, Lucrecia hubiera firmado un documento dando conformidad a esa explicación de que no ha sido consumado el matrimonio. Yo creo que el malestar de ella debía ser grandísimo, tanto si sabía que era falso aquello que estaba firmando, porque no es grato firmar una cosa así, y también si era cierto y debía poner por escrito, confesar por escrito, pues una humillación y su fracaso como mujer. En San Sisto Vecchio, Lucrecia encontró la paz y encontró también el amor. El Papa tenía un servidor de cámara que se llamaba Pedro Calderón, Perotto en familia, quien fue el encargado de traer y llevar los recados del Vaticano allí al convento, ¿no? Unos recados que debieron arreciar cuando al cabo de una semana de estar allí muriera asesinado el duque de Gandía. Un dolor más a sumar a los que estaba padeciendo Lucrecia, porque ella tenía un especial afecto por este hermano. Yo creo que también eso a ella debió hacerle reflexionar dónde estaba y cómo estaba, ¿no? Quizá Lucrecia deseó tener entonces una vida propia, una vida diferente de aquella que le imponía su familia. Quizá tuvo también el espejismo, ¿no?, de que podría hacerse una especie de cápsula del tiempo donde estaría protegida, donde podría amar, ser ella misma, o incluso experimentar una sexualidad, su propia sexualidad, como quizá no lo había experimentado antes. Bien se tratara, como es también posible, de un gesto de rebeldía contra su padre o contra su hermano, o un sentimiento que nace espontáneo, lo cierto es que Perotto y ella se hicieron amantes y ella se quedó enseguida embarazada. Así es que dejo a la imaginación de ustedes el suponer lo que debió ser esto para los amantes. Lo cierto es que no sabemos cómo ni por qué, ni por quién, mejor dicho, la familia de Lucrecia se enteró de lo que había ocurrido cuando ya le faltaba un mes para dar a luz. Su hermano César se encolerizó tanto que mató a Perotto delante mismo del Santo Padre, a cuyo lado había corrido este muchacho a refugiarse. Su cadáver apareció una semana después en el Tíber como el cadáver de la doncella de confianza de Lucrecia. De este hallado y el asesinato pues se habló mucho en Roma, igual que los cronistas dieron también cuenta puntual de que la hija del Papa había dado a luz a un hijo natural. En cualquier caso, ese hijo ya lo reencontraremos luego. Entretanto, los Borgias ya habían estado evaluando los siguientes maridos y cómo les interesaba, a César sobre todo le interesaba un acercamiento a Nápoles, sobre el cual tenía ambiciones y pensaba que su hermana le podía ayudar. El elegido fue Alfonso de Aragón, que era príncipe de Salerno, duque de Vístagli, hijo de Alfonso II de Nápoles, hijo natural, y era hermano de Sancha. Así es que cuando este joven que tenía 18 años, igual que Lucrecia, llegó en junio de ese año, llegó a Roma, pues en fin, ella ya se había recuperado del parto y se había recuperado, suponemos que anímicamente, de todo lo que había pasado, y parece ser que desde el principio ellos se vieron y se enamoraron locamente el uno del otro. Pues de esta pareja joven, rica, alegre y enamorada, pues no merece la pena hablar hasta que tanta felicidad se rompa, y no tardaría mucho. Por segunda vez en su vida, Lucrecia tuvo que sufrir la vergüenza y humillación de ser abandonada por su marido porque temía por su vida. Cuando ella leyó la carta en la que él le comunicaba su fuga y le pedía que se reuniera con él en Nápoles, dicen que ella soltó una carcajada nerviosa y decía: más estará riendo el de Pésaro, el señor de Pésaro, ¿no?, decían a su alrededor.
Ella, que estaba entonces embarazada de 6 meses, pues lloraba y lloraba sin consuelo, porque Alfonso era el amor de su vida. Esto era en agosto de 1499. El Papa, seguramente para compensar a su hija en fin, de esa humillación tan grande, y también con segunda intención para poner más tierra por medio, entre ellos la nombra gobernadora de Spoleto, que es un territorio de la Iglesia. Entonces eso era un cargo que hasta entonces solo habían desempeñado pues altos prelados o cardenales, digamos que suponía una enorme dignidad, y el padre la manda sabiendo que ella, por su sentido de la responsabilidad, digamos jamás dañaría la dignidad de ese cargo fugándose para encontrarse con su marido. Ella, por su parte, pues también yo creo que quiere demostrar que ese nombramiento obedece a razones de Estado, puesto que estaban ya en una situación prebélica entre napolitanos y franceses, y no por una simple cuestión de familia. Mientras tanto, el Papa negociaba con Nápoles el regreso de Alfonso y daba toda clase de seguridades. Finalmente él volvió, se reunió con ella y ya juntos hacia final de año volvieron a Roma, donde ella pues al cabo de un mes ya dio a luz a su hijo, al que llamaron Rodrigo. La verdad es que el año siguiente, que fue el 1500, fue un año brillantísimo porque fue el año del jubileo. César se había convertido ya en un ferviente anti-Nápoles y anti-Casa de Aragón, porque sus deseos se habían visto frustrados y la única posibilidad que él veía de conseguir sus ambiciones era aliarse con el rey de Francia, que era el mayor enemigo. Y él hizo una entrada triunfal en Roma en febrero, pero Lucrecia estaba tranquila, ya confiaba mucho porque su padre la quería muchísimo, confiaba en poder llegar a un acuerdo con él para proteger a sus napolitanos, y que habían formado un pequeño partido aragonés allí en su palacio de Santa María in Pórtico. Ese mismo año, el 29 de julio, el Papa sufrió un accidente al desplomarse parte del techo de la sala donde él estaba, y bueno, Lucrecia pues corrió enseguida, como igual que toda su familia, porque se temían pues calenturas, infecciones, todas esas cosas que eran muy naturales. Y en fin, se quedó con su padre pues a su cabecera, porque él solo quería tener cerca y a los más próximos. Al cabo de unos días, Alfonso de Aragón fue a visitar a su esposa y se quedó a cenar con el Papa, etc. Y cuando ya noche cerrada salió del Vaticano para ir a su domicilio, a su casa, y salió del Vaticano y pasaba por entre los peregrinos que dormían al raso. Estábamos en el mes de agosto, dormían al raso allí en la plaza de San Pedro, en los escalones y tal. Iba con 2 acompañantes y de pronto, de entre ese grupo de personas que estaban ahí, se levantaron unos cuantos armados, los atacaron, y aunque ellos se defendieron muy bravamente, lo cierto es que, en fin, Alfonso cayó herido, perdió el sentido. Los atacantes, pensando quizá que lo habían matado, huyeron, y a los gritos de sus acompañantes pidiendo auxilio, pues se volvieron a abrir las puertas del Vaticano, lo metieron, pero en tan grave estado que le dieron la extrema opción. Entonces, digamos que inmediatamente pues, se improvisó un lecho, una estancia en la sala de las Sibilas de la Torre Borgia, que habían sido también decoradas por Pinturicchio, y de él no se separaba ni su mujer, ni su hermana Sancha de Aragón, ni el grupo de fieles que tenía Alfonso consigo. Incluso pues vino un médico de Nápoles, etc. Pero ya él supera esa fase más crítica, sale de peligro y ya está en franca recuperación. Sin embargo, el día 18 de agosto, según escribe en su diario Bucardo, que era el maestro de ceremonias del Papa y una lengua terrorífica, parte de la leyenda negra se funda
de los Borgia se funda también en lo que él escribe en ese diario. Él escribe, lo leo textualmente, dice: como no quería morirse de las heridas que le habían infligido, fue estrangulado en su propio lecho. Sobre cómo ocurrió no se sabe nada con certeza, porque ellas no se movían de su lado. ¿Qué ocurrió? Pues hay muchas versiones y muchas especulaciones. Lo cierto es que ellas por algún motivo salieron del cuarto, engañadas por la fuerza, no sabemos, y ya no les dejaron volver a entrar, ni les permitieron ver el cadáver. El que había dado la orden, obviamente, era César Borgia, y el ejecutor había sido Miquel de Corella, Michelotto en familia. Esa misma noche fue enterrado en la capilla del Santa María de las Fiebres, que es una de esas dos capillas redondas que se ven ahí a la izquierda, en la Basílica Constantiniana, donde ya estaba enterrado Calixto III, el tío de Alejandro VI. Y en la capilla de al lado ya había colocado ese mismo año, se había colocado la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? Que era la capilla de Santa Petronila. La desesperación de Lucrecia fue inmensa, porque Alfonso, insisto, era el gran amor de su vida. Es de ese sufrimiento que Lucrecia no escondía, lo manifestaba. Yo creo que ella quería dejar, aparte del dolor, quería dejar públicamente constancia de que ella no era de la parte agresora, ella era la parte herida, la parte agredida, la víctima también. Entonces ese dolor tan grande, esa desesperación que ella realmente no ocultaba para nada, incomodaba muchísimo a sus parientes, incomodaba mucho al Papa, hasta el punto que alguien decía: es que el Papa ya no la quiere tanto, ¿no? De modo que Lucrecia, ya no pudiendo soportar estar en el Vaticano, a los 15 días de la muerte de su marido pidió permiso al Papa para irse a sus tierras de Nepi, se lo concedió y ella efectivamente se marchó para allá, pues en busca también de aislamiento. Lucrecia firmaba entonces sus cartas como la más infeliz de las mujeres. Yo creo que este golpe, no siendo el primero, pero sí el más grave, debió abrir una brecha profunda en el corazón de Lucrecia respecto a su familia de origen. Ella miraba a su hijo, veía en él a Alfonso y pensaba que para ella no habría ya futuro. Sin embargo, pues el tiempo gran sanador la fue devolviendo poco a poco a la vida, pero ya era una Lucrecia diferente. Yo creo que ella estaba ya decidida a cambiar su destino, no quería vivir más tiempos bajo la angustia de tantas amenazas, sin saber cómo amanecería al día siguiente. Pero no se crean que el asesinato de Alfonso de Aragón o las nefastas comentarios de Sforza habían hecho desistir a los pretendientes, nada, ahí tenía cola para casarse de nuevo con ella. En una ocasión el Papa, ante una petición del duque de Gravina que quería casarse con ella, le pide, en fin, la cita a ella en esa audiencia pública, les pone de una manera muy graciosa, porque graciosa me refiero de grata, porque el Papa era muy amable y muy... En todas esas cosas, la petición de Gravina de matrimonio, ella responde que no. Y cuando el Papa le pregunta por qué, ella dice: porque mis maridos acaban malamente. No, dice, no, a ver, dice, es que no es esa la palabra. Salen mal parados, mis maridos salen mal parados. Y se marchó enfadadísima. Sin embargo, yo creo que en los siguientes días y semanas, pues ella fue dándose cuenta que para conseguir la vida que ella aspiraba a tener, una vida con orden, con cierta tranquilidad, con dignidad, pues no tenía más remedio que separarse de los suyos. Y para eso no le valían ya ni las fugas, ni los amores clandestinos, ni una oposición frontal. Ella comprendió que debía de elegir y llevar adelante su elección contando con su fuerte voluntad y también con la experiencia acumulada en sus 20 años de vida, porque tenía 20 años nada más.
Se había hablado ya, por intereses como siempre de César y del Papa, de Alfonso de Este, que era el heredero del ducado de Ferrara. Era una alianza casi imposible, porque la familia de Este era de las más antiguas y poderosas de Italia, estaban emparentados con toda la realeza, y para ellos, pues francamente, unirse a una mujer de la cual ya sabían lo del hijo natural, lo que había dicho Sforza, porque se sabía todo en todas partes, y una mujer, digamos, de tan mala fama, y por otra parte de un rango tan bajito para ellos que estaban tan altos, pues bueno, les parecía algo intolerable, ¿no? Pero sin embargo, como César en sus conquistas iba triunfando, claro, la gente quería estar a bien con el Papa. De modo que cuando el Papa mandó ya una petición para negociaciones y tal, pues bueno, los de Ferrara no querían, pusieron 20 excusas y al final, pues, pero no querían romper con el Papa, daban largas, pero incluso intervino el rey de Francia para forzarlo a negociar y empezó una negociación que eso fue, vamos, un trabajo diplomático de altísimo nivel, ¿no? Porque todo eran dificultades, inconvenientes. Y Lucrecia, cuanto más pensaba en este Alfonso de Este, pues más le interesaba, porque decía en ese matrimonio, no el matrimonio, porque con ese aire lento y fuerte de virilidad, una corte extranjera, unos deberes importantes que cumplir, un hombre que estaba a salvo de las veleidades de su propia familia, ¿no? y de los vaivenes políticos, y ya veía ahí, en fin, qué era lo que le convenía. Así es que ella misma puso toda la carne en el asador, negoció ella misma, intervino en las negociaciones con los embajadores y con el propio duque de Ferrara, Ercole d'Este, y bueno, y apretando. El duque de Ferrara, como no quería esas bodas, pues sencillamente el hombre pedía lo imposible de cumplir, ¿no? Con ánimo de ganar tiempo, de que el Papa desistiera, y bueno, ya en el último de los casos, si no desiste, por lo menos sacar la mayor tajada posible. Estaban todavía aún en las negociaciones, en julio del 1501, cuando el Papa se tuvo que marchar unos días fuera de Roma y dejó en manos de Lucrecia el gobierno de los estados pontificios. Casi nada. Con esa medida la elevaba, digamos, al puesto de virreina, demostraba ante toda Italia el enorme poder que ya tenía, le añade además mucho prestigio. Ella, que era, ya decía, muy responsable, ya se trasladó enseguida al Vaticano, abría la correspondencia, estudiaba los asuntos, y en una ocasión en que quiso consultar un tema con el cardenal de Lisboa, como su padre le había aconsejado, en caso de duda, pues llamó a este señor, bueno, pues esto tendríamos que ponerlo por escrito, habría que llamar un escribiente o un secretario, y dice, no, yo sé escribir, lo voy a escribir yo. Y entonces el anciano cardenal le pregunta, «Ubi est penna vostra?», ¿qué quiere decir? ¿Dónde está vuestra pluma? O ¿dónde está vuestro pene? Entonces ella, porque los dos significados tenía, entonces ella, comprendiendo que con esa broma él quería marcarle los límites a su condición de mujer, pues lo aceptó de buen grado y por lo visto se estuvieron riendo juntos un buen rato. Ella, desde luego, salió con bien de esa prueba. El padre le encargó, la dejó con ese cargo de gobernadora varias veces más, por periodos pequeños, pero en fin, la dignidad era enorme. Entonces, realmente, al regreso del Papa, el hombre ya había digerido que si quería ver contenta a su hija, la tenía que casar con este hombre y tragar y conceder todo lo que le habían pedido. Y así lo decían, cede por con tal de ver contenta a su hija. Pues entonces cuando vuelve a planear una sombra del pasado. Y es que el 1 de septiembre de 1501 el Papa dicta dos bulas a través de las cuales legitima al conocido como Infans Romanus, Juan de Borja, nacido alrededor de 1498. La primera bula, le llaman Juan, la primera bula lo declara hijo de César y de una mujer no casada.
en la segunda bula, que habría de permanecer secreta, dice que ese hijo es suyo y de esa mujer no casada. En esa fecha es en la que había nacido el hijo natural de Lucrecia, con lo cual pues hay que pensar que se desatan otra vez con mucha fuerza los rumores de incesto que ya, en fin, en la época de Juan Esforza ya habían estado ahí presentes. Incluso cuando más tarde se conoció esa segunda bula, pues acusaban a Lucrecia de doble incesto, ¿no? Con el padre y con el hermano. Como ya señalé antes, desde luego es una cuestión difícil de dilucidar y salvo que salieran nuevos documentos, pues es muy difícil que se pueda hacer luz sobre este tema. Desde luego, muchos autores, y yo me sumo a ellos, estoy convencida de que se trataba desde luego del hijo de Lucrecia, pero era la única forma de legitimarlo, de dejarle vía libre a ella, despejarle el camino, y de, integrando a ese niño dentro de la familia Borja, permitió al fin unirlo a la suerte de la familia y también permitirle disfrutar de los bienes y de los títulos que como hijo legítimo no podría tener. Y además, esto era una cosa muy importante en aquella época, ¿no? Un hijo ilegítimo no podía tener, no tenía derecho a nada, ni a títulos ni a nada. Yo creo que esa segunda bula del padre, muchos piensan que se debe al hecho de que él quiere asegurarse de que su hijo César no se apoderará de los bienes y títulos que su hija le va a entregar a este hijo. Porque efectivamente unos días después, Lucrecia dispone de todos sus bienes, los divide en dos partes iguales, una con el ducado de Sermoneta se la deja a su hijo, al que había tenido con Alfonso de Aragón, que por su parte ya había heredado de su padre, y la otra mitad la deja con el ducado de Nepi a ese infans romanos, a ese muchacho de la familia. Los ferrareses, si les hizo mucho efecto o no, de momento ellos ya habían firmado el acuerdo y al duque le llegaban gran cantidad de felicitaciones y de muchas cartas que insistían en la virtud de la novia. Incluso escribió el rey de Francia, los reyes de España dijeron que para ellos era como, bueno, de España, Isabel y Fernando, que para ellos era como una sobrina. Intervino enojadísimo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se oponía rotundamente a la boda. En fin, aquello fue, no se lo pueden imaginar lo que significaba entonces una boda de Estado como de ese calibre, ¿no? En cualquier caso, los ferrareses, ya digo, daban largas y Lucrecia desde luego no se engañaba sobre ese particular, pero en fin, no se quejaba y seguía consiguiendo para el futuro suegro todo lo que quería. El duque, entre esas alabanzas que le escribía de los propios embajadores, hay una, cito esta porque tiene que ver con ello, que decía: de ella ni se puede ni se debe sospechar cosa torcida, sino presumir, creer y esperar siempre óptimas obras. La opinión que tenían los ferrareses sobre ella era excelente, porque ella era muy lista, una persona súper, como diría yo, amabilísima, siempre sonriente, siempre intentando conseguir de su padre lo que aquellos pedían. Finalmente, el 23 de diciembre, llega la comitiva ferraresa a Roma en un día lleno de sol, después de varias jornadas de lluvia intensa. Es una comitiva espléndida, vienen 500 ferrareses, ahí a recibirlos sale el Valentino con 80 alabarderos y 4.000 hombres a pie, el colegio cardenalicio entero, en fin, es todo un espectáculo. Y finalmente, el 30 de diciembre, se celebra solemnísimamente la boda por poderes. El boato, desde luego, es inmenso y exquisito, como las fiestas que se celebraron a continuación, que fueron además de recogidas con todo detalle por cronistas, confidentes, embajadores, etc., fueron recogidas también por el poeta cantalicio en más
más de 1000 versos en un libro que se llamaba Spectacula Lucretiana. Esto que tiene aquí es el ejemplar que está en la Biblioteca Valenciana, procedente de la biblioteca de Nicolau Primitivo. Así que el 6 de enero de 1502, Lucrecia se despidió de su padre para no volver a verlo nunca más. Debió ser un momento de mucha tensión emocional. Ella dejaba atrás 22 años de vida con todos los afectos perdidos, con todo lo bueno y lo malo, y sobre todo con sus 2 hijos pequeños, porque la boda exigía también ese tributo. Dice que era una mañana con una ligera capa de nieve, cuando ella partió, acompañada de esa comitiva espléndida, que según algunos lo componían más de 1000 personas. Atravesó las calles de Roma aclamada como duquesa de Ferrara, porque los romanos la consideraban así, y también los ferrareses, aunque no sería duquesa hasta que falleciera su suegro, e inició pues un viaje que duró prácticamente un mes, con paradas, recibimientos, etc. Y entró el 2 de febrero, entró en Ferrara, hizo una entrada triunfal y extraordinaria, y fue festejada durante 8 días. Alfonso de Este, que era el marido, claro, que durante todo ese tiempo no había participado ni en las negociaciones ni nada, o por razones protocolarias, él tendría sus reservas, seguramente picado en su curiosidad, ¿no? por las virtudes que le cantaban los ferrareses, salió 2 días antes de incógnito para encontrarse y cumplimentar a su esposa. Nos gustaría que esta flora, que está en el Museo de Frankfurt, fuera la mujer ante la cual Alfonso de Este, como escribiría Antonio Frizzi en el siglo XVIII, al primer encuentro, atrapado por la rara belleza de ella, olvidó completamente su pasada aversión. También debió gustarle su carácter. De ella, dicen, voy a leer algunas cosas textuales, de ella dice un señor que estaba representante del rey de Francia, en su séquito, cuando ella llega a Ferrara, dice, está continuamente alegre y riente. Y otro afirma, porque hubo un pequeño incidente en esa comitiva extraordinaria que entra ahí en Ferrara, en la que ella llevaba, en fin, no voy a explicar todo, pero llevaba como 87 mulas con todo el equipaje, en medio de todo aquello, una cosa espectacular. Pues vaya, el caballo en el que ella montaba, que era un caballo blanco, pues con las salvas que dispararon en honor de la novia y los fuegos de artificio y tal, el caballo se espantó y ella dio con los huesos en tierra, directamente, se cayó al suelo. Y uno decía, ella se reía, y lo vi yo que estaba al lado. Lo que para cualquier otra persona hubiera sido, en fin, un motivo de humillación, ella se reía. Y sobre su carácter vivaz, que todos concuerdan, Zamboto dice concretamente, bellísima de cara, ojos claros y alegres, recta, prudentísima, sapientísima, alegre, agradable y humanísima. Tanto gusta a este pueblo que todos se han consolado esperando ayuda y buen gobierno de su señoría. El matrimonio se instalaría en Castelvecchio, donde se habían preparado unas estancias, 3 estancias para ella, y lo compaginaron con estancias en Palacio Esquifanoia y en las llamadas delicias estense, que eran fincas fuera de la ciudad. Su vida en Ferrara no estuvo exenta, ni muchísimo menos de dificultades y de momentos dolorosos. Un embarazo en su primer año, ella contrajo una grave enfermedad que la puso al borde de la muerte, parió prematuramente una niña que nació muerta, y ya cuando al cabo de los días se recuperó, ella se retiró 15 días al convento de el monasterio de Corpus Domini, que sería siempre muy amado por ella. Esa espiritualidad que según el padre Maggiori era muy propia de los Borgia, que era una espiritualidad sincera que coexistía, en fin, con toda esa sensualidad y todas esas cosas que hemos visto, en el caso de ella la llevó adelante, y en su vida en Ferrara fue aumentando esa espiritualidad,
en fin, con donaciones, con ayuda a conventos, con fundación de un convento, etc. Hasta el final de sus días tuvo ella, digamos, ese sentimiento religioso creciente. No menos duro fue el año siguiente la muerte de su padre, en 1503, porque fue además sorpresiva, inesperada, y ella se sintió profundamente desconsolada. Yo creo que con eso ella sentía que ya no había un hogar paterno al que regresar, y de cierto modo, o sea, ya estaba allí en Ferrara, quizá para siempre, pero en cualquier caso ya no estaba porque fuera la hija del Papa, y de algún modo sobre ella también planeaba un poco el temor de un repudio, porque ella todavía no había dado a un heredero, y no iba desencaminada, porque el rey de Francia sí se lo aconsejó a su marido, ¿no? Bueno, que la repudiara y que le daría su apoyo, ¿no? Pero ciertamente en ese tiempo ella debía haberse ganado la estima general y desde luego la de su esposo, porque ese repudio no se produjo. Hubo mucha tensión para que él pudiera suceder a su padre, porque había rivalidad entre los hermanos, pero afortunadamente se resolvió favorablemente cuando en 1505 muere el padre y él, en una maniobra rápida, pues accede razonablemente bien al cargo de duque de Ferrara. También después, a continuación, una conjura de dos de sus hermanos contra Alfonso y el hermano cardenal. Guerra contra Venecia, guerra contra Francia, guerra contra el papado, luchando contra Francia, perdón, al lado de Francia. Esto era un continuum, porque esa época es brutal en guerras y conflictos. Yo creo que en 60 o 65 años hubo como 8 guerras, ¿no? Era una cosa impresionante. Él además era un gran condottiero y un especialista en fortificaciones y en artillería, que fue realmente imprescindible en muchas de las grandes victorias en las que participó. Y en sus largos periodos de ausencia, pues Lucrecia, junto con su cuñado, el cardenal Hipólito, pues tomaban las riendas del poder, algo a lo que ella pues ya se había acostumbrado un poco en su etapa romana, y ahí además le ayudaba mucho su gran experiencia en una corte compleja y difícil como había sido la de Roma. O sea que la personalidad de ella, pues en fin, se reveló como muy importante también, y sus conocimientos como un apoyo importante para el reinado de su marido. En aquellos años de dificultades, ella pues recibía a los ejércitos aliados, a su marido cuando volvía entre unas guerras y otras. Y de ella, en 1512, bueno, aquí veremos, porque ella tuvo ella tuvo a su heredero en 1508. Y aquí, esto es que no sé por qué no me sale el año, en 1512, que su marido había salido triunfante de una batalla muy importante, ofreció o presentó a su hijo y heredero ante San Maurelio, que era digamos, el patrón de Ferrara. Entonces este grabado se corresponde con una targa de plata, que es como de 15 por 20 centímetros o así, y aquí aparece representada Lucrecia con su hijo. No es un retrato muy bonito, pero bueno, es que hay que pensar que es un trabajo de platero y en un espacio muy pequeño. Pues decía que ese mismo año el señor de Bayard, que era un caballero francés, que fue el último caballero medieval, ¿no? Le llamaban el caballero sin mancha y sin miedo, pasó unos días en Ferrara y hizo este retrato de la duquesa. Dijo: en su tiempo no se puede encontrar a una más triunfante princesa, pues es bella, buena, dulce y cortés con todo el mundo. Habla español, griego, italiano, francés y un poco de buen latín, y compone en todas esas lenguas. Y nada es más cierto que, aunque su marido es un buen príncipe, la citada dama, por su buena gracia, le sirve a él grandes y buenos servicios. Le rinde a él, buenos y grandes servicios.
En el Museo de Indiana existe este retrato de la beata Beatrice d'Este, que pudo ser un retrato también de Lucrecia. Es una figura, como ven, pues joven, austera, sobria, ¿no? Y sería ella un poco la duquesa capaz de sostener la suerte del territorio estense y que había dado ya a luz varios hijos y hijas en condiciones pues, de poder transmitir a la posteridad el nombre glorioso de los Este, como cantaba Ludovico Ariosto en su magno poema Orlando Furioso, que compuso precisamente mientras vivió protegido en la corte de Mantua. La corte que mantuvo Lucrecia fue la más brillante de las 2 primeras décadas del siglo XVI. Allí se reunían músicos, pintores como Bartolomé Véneto, que es el autor de todos los posibles retratos de Lucrecia y otro que veremos después, poetas como Ludovico Ariosto, quizá el más grande poeta de esa época, y otros poetas como Pedro Bembo, Tito Vespasiano Strozzi, Ercole Strozzi, etcétera, que tuvieron una influencia enorme. Se ha hablado también de posibles amoríos de Lucrecia con este Pietro Bembo, que ahí aparece retratado por Rafael, y de su cuñado, el marqués de Mantua, a quienes le unía pues, una buena amistad, confianza y confidencialidad. Para mí, a mi entender, se acerca más a la idea de un amor platónico o de ese amor que se incendia en la palabra poética o cualquier otra palabra, más que algún tipo de relación carnal, ¿no? Yo creo que más allá de especulaciones imposibles de demostrar, creo que Lucrecia había dado sobradas pruebas en su vida anterior de lealtad y respeto con respecto a sus maridos, y que no iba a ser menos Alfonso de Este, que además le proporcionaba la estabilidad que ella había deseado siempre. Sus ocupaciones jamás mermaron su gran instinto maternal. Ella, al hijo que había tenido con Rodrigo de Vísteli, con Alfonso de Aragón, solo pudo tenerlo consigo unos meses, un verano. Pero siempre se ocupó de todos sus asuntos hasta que el niño pues, prematuramente murió a la edad de 13 años. Otro dolor profundo para ella. Al infante romano, Juan de Borgia, duque de Nepi y Camerino, consiguió llevarlo a Ferrara, donde lo educaron, lo introdujo luego en la corte, a regañadientes de la familia de este, pero bajo la capa de que se trataba de su hermano. Crió también con ella a la hija legítima de su hermano César, que había muerto en 1507, y también a un hijo y una hija ilegítimos, todo con ese ánimo de protegerlos. Ella con Alfonso tuvo 8 hijos, de los cuales solo 4 llegaron a la edad adulta, que fueron Hércules II, duque de Ferrara, el cardenal Hipólito d'Este, que es el fundador de la famosa villa d'Este que hay en Tívoli, cuya visita les recomiendo si tienen oportunidad de ir allí. Otro tercer hijo menos conocido que se dedicó a las armas, y una hija que fue abadesa del convento de Corpus Domini. Existe también este retrato en la National Gallery de Londres del mismo autor, Bartolomé Véneto, en el que aparece ya pues, una mujer más madura, como aquella de la que habla un señor que se llama Pistofilo, que fue secretario de Alfonso de Este justo desde el año anterior a la muerte de Lucrecia. Por eso yo creo que viene a cuento. Él describía: fue esta Lucrecia de hermoso y bondadoso aspecto, prudente, de gentilísimas maneras en sus actos y en el hablar de mucha gracia y alegría, y muy obsequiosa con su esposo y señor. El 24 de junio de 1519, a la edad de 39 años, muere Lucrecia como consecuencia de un parto difícil y sería enterrada en el convento de Corpus Domini. Lucrecia dejará en Ferrara un tan buen recuerdo como en todos los lugares en los que haya estado, en Spoleto, en Foligno, en Pésaro, en Nepi, donde recordarán siempre su benevolencia y su buen hacer, su humanidad, su atención y su responsabilidad.
Sin embargo, como dice la escritora, ¿no? la investigadora y pensadora Gabriela Zarri, el destino literario de Lucrecia fue quizá más cruel e injusto que todas las violencias que hubo de sufrir ella en su existencia histórica. El retrato de Lucrecia, que emerge de todo esto que hemos hablado ahí, pues puede parecernos mejor o peor, luces y sombras, pero desde luego es una imagen compleja y contradictoria, no fácil de entender, pero en cualquier cosa está muy alejada de la imagen que ha llegado hasta nosotros. El autor de ese golpe mortal fue Víctor Hugo, que en 1833 pone en escena un drama, lo titula con el nombre de ella y la presenta como una mujer disoluta, cargada de amantes, que asesina, envenena a sus amantes, y una madre maldita que muere a manos de su propio hijo, fruto, en fin, de una relación incestuosa con el duque de Gandía. Ese mismo año Donizetti compone una ópera y la presenta en la Scala de Milán. Entonces la ópera además era mucho más popular y asequible para todo el mundo, y en ese doble escenario se crea esa imagen tan tremenda de Lucrecia. Tan fuerte y capilar ha sido la penetración de esa interpretación distorsionada e infamante de Lucrecia, que después de casi 200 años en el imaginario popular sigue siendo esa perversa, envenenadora y persona digamos, sin entrañas, ¿no? Y ni siquiera la mejor literatura sobre el tema, la literatura histórica, como Gregorovius o de la biografía de María Belonchi, que es exquisita y la recomiendo, ni siquiera eso ha sido capaz de cancelar esa mancha infamante que había arrojado sobre ella Víctor Hugo. Por ese motivo yo he subtitulado la conferencia El mito que no cesa, desde el convencimiento de que todos los esfuerzos por rehabilitar a Lucrecia Borgia de momento van a caer en el vacío. Incluso me temo que también caiga en el vacío la obra del premio Nobel Darío Fo, que es una novela publicada muy recientemente. Yo espero, no obstante, que pese a las luces y sombras que hemos visto aquí, aunque sea de manera escueta, su opinión sobre Lucrecia sea más favorable que antes de que vinieran aquí. Yo, por mi parte, declaro mi admiración por esta mujer que, estando prácticamente sola en un ambiente corrupto, luchó por encontrarse a sí misma, por trazar su propio camino, y creo yo que es de entre los Borgia que le fueron más próximos la única que alcanza a redimirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ha sido una charla magnífica y muy esclarecedora y bueno, y muy justa hacia el personaje de Lucrecia, que, como has dicho, ha sido muy denostado. Vamos a abrir un turno de preguntas y de intervenciones para pues, toda aquel que quiera realizar algún comentario o preguntar alguna cosa, Isabel. Bueno, muchas gracias. Ha sido genial. Aquí es un grupo de información que tienes, la formación, ¿cómo se conoce la edad de Lucrecia? Porque parece un tanto especial, ¿no? Bueno, yo creo que de ella decían algunos que se parecía mucho a su padre, en esa esperanza que ella tiene siempre por el futuro, la confianza que tiene en el futuro y esa alegría que yo creo que esas son de las cosas con las que uno viene al mundo.
Yo creo que ella, al principio de su vida, cuando es más pequeña, ya digo que la educación que recibe no sabemos nada de ello, se puede especular que se formara en algún convento o que, como era costumbre también en la época, que fuera entregada a una familia noble para que la criaran. Yo creo que allí, pues en esos primeros años puede haber una clave, pero realmente esa clave se nos escapa puesto que no sabemos nada de ellos. Y yo creo que luego ella se va forjando a lo largo de la experiencia de vivir en una corte papal, que aquello, primero, era la corte más alegre de Europa, pero tenía allí pues, muchos aspectos para nosotros difíciles de comprender. Yo creo que ella iba en esa alegría generalizada. Los Borja eran riquísimos, claro, cuando acceden al papado, más todavía, porque disponen también incluso de los bienes de la Iglesia. Cuando ella, la dote que le pide el duque de Ferrara, pues es una cosa, es descomunal, pero entre otras cosas, por ejemplo, ellos como eran feudatarios de la Iglesia, por una parte de sus territorios, pagaban 4.000 ducados al año como tributo, y le exigen y se lo reduce el Papa a 100 ducados al año. Quiero decirte que ellos, inconveniente en hacer uso de bienes suyos o bienes de otros, no tenían ninguno. Yo creo que Lucrecia, en muchas de esas cosas, como ese cierto tráfico de favores, etcétera, ella está a tono con la época, ella no es una santa en esa época. Pero yo creo que sí, que ella, esas experiencias que va viviendo y que vive en carne propia, creo yo que son las que le hacen despertar a la necesidad de vivir de otra manera. Esa es mi opinión, que se va forjando en todo ese tipo de experiencias, y se forja en lo bueno y en lo menos bueno. Pero claro, hay que imaginarse qué debe ser vivir en una familia, bajo el mismo techo cuando tu hermano te mata al marido, por ejemplo, ¿no? O cuando tienes el temor de que eso pueda ocurrir. Realmente es muy grave. Cuando muere el duque de Gandía, que para ella, ya digo, es un golpe, porque realmente lo que ella, para el Papa, es un golpe tan brutal que lo considera un castigo de Dios por la vida que lleva, y prepara todo un corpus enorme de reformas de la Iglesia, que según el padre Batllori, si las hubiera llevado a término, realmente hubiera cambiado el juicio de valor que hizo la historia sobre él. Pero bueno, luego se le olvida, ¿no? Es como Lucrecia también, ella, el marido va, viene, tal, pero ella, de todas maneras, ella sigue contenta. Hay ahí una parte, digamos, de superficialidad, de vida alegre y desde luego lujo, todo el que quieras. Pero también esos golpes yo creo que van haciendo en ella, que es una persona que tiene un fondo también, pues como he dicho, de responsabilidad, de seriedad. Yo creo que eso es lo que hace, lo que de alguna manera la salva a ella, esa conciencia de que lo que está ocurriendo y aquello de lo que ella involuntariamente participa no es yo no creo que ella hiciera a lo mejor juicios morales de su padre o de sus hermanos, pero que de algún modo ella siente que esa no es la vida que quiere, para mí es evidente. Sí. Ahora, yo creo que es esa experiencia, porque a su alrededor nadie cita a nadie que tuviera especial influencia sobre ella o que la aconsejara de aquí o de allá. Por eso yo la veo un poco como una persona sola, que a fuerza de esos golpes y sus propios sentimientos decide cambiar. En el 2002 hicieron en Ferrara una exposición sobre ella porque se cumplía el 500 aniversario de su llegada, y la persona que hacía el catálogo subtitulaba 2 vidas en 40 años, porque es que realmente hay un corte. Y eso yo creo que lo hemos de entender así. A un corte no llega uno de repente, es un proceso. Yo entiendo que hay un proceso, pero hay un momento en que dice no, esto no es lo que yo quiero. Luego tendrá sus frivolidades, se va a Ferrara y también tendrá sus frivolidades, porque parece ser pues que estaba en la corte, danzaban tal, y luego pasaba a la habitación de al lado a meditación. Que a nosotros nos pueden parecer cosas, pues, en fin, como extrañas, ¿no? Pero claro, cuando es que es un mundo para nosotros difícil de comprender porque está muy idealizado. Y por ejemplo, las fiestas que hacen en Roma cuando la boda con Alfonso de pues ahí hay de todo, desde toros que bravamente
César y los valencianos vestidos a la usanza valenciana lidian toros y todas estas cosas, hasta carreras de ancianos, carreras de judíos, carreras de prostitutas desnudas, cosas que a nosotros pues, nos dejan un poco... No, pero claro, ellos evocan las fiestas antiguas de Flora, porque estamos en un momento que como toda la antigüedad clásica tiene mucha importancia, pues no sé, pero esas son esas mezcolanzas que a nosotros nos son muy difíciles de entender. Como hay dos episodios que narra Bucardo, que yo realmente no sé dónde meterlos. Uno porque a mí me resultan incongruentes, pero tampoco tengo motivos para pensar que este señor se los inventara, que es cuando todavía están con negociación con los ferrareses, que además los tiene ya alojados en su palacio. Dice que celebran en el Vaticano una cena con 100 prostitutas. Y después de la cena, pues aquellas se desnudan, les tiran cosas al suelo para que se agachen, cosas así, ¿no? Y que ella había participado con el Papa y con su hermano. Yo eso no sé muy bien dónde situarlo. Ahora, si hacen fiestas públicas con prostitutas desnudas que corren, pues yo qué sé, no sé qué deciros. A lo mejor no es tan raro como a nosotros nos parece. Y otro episodio que también es, digamos, un poco agradable, es que en una ocasión se ve que entraron unas mulas cargadas por ahí, por la zona del Vaticano, entonces cogieron a las mulas, las metieron en el patio Borgia, quizá uno cercano a esa entrada que hemos visto ahí, y entonces soltaron cuatro sementales de los que tenían en sus cuadras, y bueno, se armó ahí la que ya os podéis imaginar, ¿no? Y decía este Bucardo que el Papa y ella se reían mirando desde la ventana. Claro, es una cosa que a nosotros es que hiere nuestra sensibilidad, y dices, bueno, ¿y eso dónde lo coloco? Por eso hay de ella esas contradicciones, pero quizá parte de esas contradicciones se pudieran explicar también por ese contexto, como esa petición que le hace a Giovanni Sforza de que haga una prueba pública. Pero vamos a ver, si ahí las bodas reales, sobre todo cuando eran bodas, bueno, importantes, cuando eran bodas de gente muy jovencita y tal, lo hacían con presencia. Cuando Chofré se casa con Sancha de Aragón, que es justo al día siguiente de que un enviado del Papa haya coronado a su padre como rey de Nápoles, bueno, pues ahí en la cámara nupcial está el padre de la novia, está el representante del Papa, y se pasa la gran juerga viendo como Chofré, a ver, el muchacho hacía de gallito con ella, que tenía 3 o 4 años más que él. Luego, no son cosas, no sé, diferentes de lo que se hacían en ese momento. No obstante, no hay cosas que sean, hay cosas que no nos son fáciles de comprender, ¿no? Pero es que es una época tan llena ahí de matices y de, ¿sabes? Isabel, perdón. Así que Una última pregunta. Aquí, Alejandro. Sí. ¿Cómo se explica entonces esa especie de animadversión que tenía para que con el tiempo, tanto en este caso los citados Donizetti y Víctor Hugo, deterioraran tanto su imagen? a ver, ya había sobre los Borgia hay una leyenda negra, ¿no? Y ella forma parte de esa especie de tríada infernal que es ella, su padre y su hermano César. Lo cierto es que los cronistas y todo eso, en cuanto ella llega a Ferrara y terminan de describir las fiestas, se olvidan por completo de ella. Ya en Ferrara hay que seguirlo por los documentos, por cartas, etc. Entonces toda esa leyenda negra, que tiene su fundamento, pero tiene también mucho de exageración, a ella la envuelve, sobre todo por algunos escritores italianos antiborgianos. Víctor Hugo seguramente leería algo de ella, le pareció que era un personaje que le venía estupendo. Pensemos que es un drama romántico, un drama que hunde sus raíces ahí en esas son raíces neogóticas que excitan un poco pues esa parte morbosa que seguimos viendo en nuestra sociedad. No creo que hubiera una animadversión más intensa por parte de él, sino una oportunidad de hacer una obra ahí, ¿no? Unas exigencias del guión, vamos. Como en el caso de Yo intuyo que sí, yo intuyo que sí. Hay una cosa que yo tengo una idea, pero quiero que me la aclare. Lucrecia es hija de Rodrigo Borgia,
que era cardenal. Sí, ¿Eso es normal? sí. Sí. Mire, primero, la Iglesia pues llevaba ese tipo de vida, era una... Piensa en primer lugar que un cardenal es solamente un príncipe de la Iglesia, no tiene ni que tener ni ser sacerdote, ¿vale? Ni siquiera eso, es un príncipe de la Iglesia. De todas maneras, todos los papas anteriores a él, los papas posteriores a él, todos tenían hijos. ¿Cuál es el gran defecto? Sí. ¿Y cuál es el gran defecto, a mi juicio, de Borja? Que él hace una exhibición de sus hijos que todos los demás no hacen. Él ese verse reflejado a los hijos y hacer esa exhibición expone, desde luego, a Lucrecia, es como está representada aquí en este cuadro de pintura, bueno, el cuadro, la pintura mural de Pinturiquio, ahí la ves ahí en el centro y todos los demás mirando. Pues de alguna manera eso representa un poco cómo ella se vio, ¿no? En el centro y foco de todas las miradas. Y otra cosa para aclarar, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en San Pío V, hay un cuadro de Pinturiquio, la Virgen de las Fiebres. Sí. El comitente creo que fue Calixto III, ¿no? Sí, sí. Y yo he visto Virgen, una capilla. que está enseñando a leer al niño Jesús, la Virgen es el modelo Lucrecia Borgia. O si alguien quiere saber cómo era Lucrecia Borgia, ese modelo puede servir. el retrato de él. Sí, sí. Gracias. Sí. Pero está diciendo que ese retrato sería de Lucrecia Borgia, según has dicho, Calixto III. No has dicho que es anterior. Sí, el hace de comitente del cuadro no podría ser Lucrecia, sino que estos retratos se han inspirado en ese anterior retrato de otra señora para plasmar a Lucrecia. Yo la verdad es que en este momento no sé decirle si el cuadro de Bellas Artes, que yo lo he visto, pero no recuerdo ahora si el comité es Calixto III o es Rodrigo. Es Rodrigo. A ver. Está en el cuadro. Rodrigo Borja está en el cuadro. Claro, No tiene nada que ver con la Virgen enseñando a leer al niño. Podría ser. De todas maneras, en cualquier caso, siempre son imágenes idealizadas y en ese sentido pues hay que ser cautos en pensarlo. Que Pinturiquio de alguna manera pues quiere ensalzar a la familia Borja, que le ha hecho esos encargos tan extraordinarios, pues está también dentro de, digamos, de las costumbres de la época, ¿no? Pues Santa. Más que una pregunta, creo que se me oye. No, pero es que estamos grabando y todos los que hablan sin coger el micro... ¿Hay que darle a algún sitio o se me oye? Más que una pregunta era una apostilla. Otro que habló en favor de Lucrecia Borgia fue Blasco Ibáñez, en su novela A los pies de Venus. A los pies de Venus, efectivamente. Y pone un poco como culpable de la leyenda negra de Grecia, porque la Borgia en general sí que comentó antes, ¿no? A Víctor Hugo, que por otra parte él admira muchísimo, pero dice que en ese punto no está en absoluto de acuerdo con él, ¿no? Y entonces a lo largo del libro, que en realidad es una novela, o sea, no, pero es una novela en la que habla de todo la familia Borgia, y entonces la pone en un modo muy semejante al que tú has expuesto. Sí, porque claro, esto se funda en la documentación que hay, ¿no? Y una de las cosas que decía era que, en general, el odio que se tenía hacia los Borgia, que era una familia y era como un clan, era porque eran españoles, eran extranjeros, estaban en Italia, estaban ocupando el trono de Roma, del Papa, y eran españoles, que eran uno de los enemigos como los franceses, ¿no? Como si hubieran sido franceses. Eso es cierto, pero también es verdad que los excesos de los hijos, sobre todo de César, es lo que ha asignado y hundido un poco también el juicio del Papa, porque César realmente era un hombre de su época.
esto también quiero hacerlo, no. El cardenal Hipólito d'Este, que tan gentilmente se comportaba con su hermano y con Lucrecia, también por un episodio de celos hizo que a un hermano suyo lo atacaran con la intención de arrancarle los ojos. Consiguieron parcialmente. Quiero decir que allí la gente sacaba la espada o el puñal a toda velocidad, no conocía padre ni madre, y entonces la violencia de César quizá no fuera tan alejada de las violencias de todos los demás. Son cosas difíciles de... Bueno, es que en realidad el que no italianos ocupasen el papado, incluso hasta muy recientemente, ha sido algo que no les ha gustado a los italianos y que sigue sin gustarles, la verdad, pero lo que pasa es que bueno, pues se aguantan porque no tienen otra opción, pero en aquella época, como hasta aquella época era tan raro, era tan poco habitual, lucharon muchas familias italianas lucharon enormemente contra eso y bueno, pues luchaban con las armas que tenían. Unas eran temporales y otras eran, bueno, pues espirituales y otras eran pues por eso, los rumores y los utilizaron, como podemos ver. Alejandro VI murió envenenado. Que antes has dicho que murió muy... Sí, inesperadamente. El padre Baglioni considera que no. Sobre eso lo mismo le digo. Hay 1 millón, bueno, no 1 millón. Quiero decir, hay opiniones diversas. Unos dicen que envenenado, otros dicen que por fiebres, porque en Roma era muy insana. El padre Baglioni dice que hubo una apoplejía. No lo sé. Lo cierto es que su hijo César, que estaba también con él, también cayó enfermo. Yo me inclino a pensar que probable, sí, muerte natural, sí. Bien. Bueno, dado la hora, creo que lo vamos a dejar aquí, aunque está muy interesante. Les voy a anunciar los próximos eventos. El 26 de febrero, dentro del ciclo de la Primera Guerra Mundial que estamos haciendo con motivo de la exposición que tenemos en la sala contigua, Alejandro Morte impartirá la conferencia España y la Primera Guerra Mundial. Luego, el 5 de marzo, presentaremos, Santiago Álvarez presentará su nuevo libro, La ciudad de la memoria. Luego, el 12 de marzo, presentaremos El ejército de Dios, de Sebastián Roa. Luego, dentro del ciclo de la Primera Guerra Mundial, David Álvarez impartirá la conferencia Ases de la aviación. Y también recordarles que haremos un viaje a Ámsterdam, sobre todo Ámsterdam barroco y renacentista y barroco, en marzo en Fallas. No me acuerdo exactamente las fechas, no me las he apuntado, pero lo pueden ver en la página web museoliber.org. Y yo acompañaré un viaje a Sicilia, sobre todo de la antigüedad, pero también veremos cosas, iglesias y cosas de otras épocas, del 5 al 13 de abril en Semana Santa. Y también recordarles que ya han empezado, pero solo una clase, y aún se pueden apuntar a los cursos de Gabriel Castelló, de la Agonía de la República Romana, y del curso de Cristina Prats, del arte barroco, el arte de la Reforma y de la Contrarreforma en Holanda y Flandes. Y aún no ha empezado, empezará en abril, el curso de narrativa de Antonio Penades. Y aún no han empezado los cursos de inglés, Advanced English, inglés avanzado, y que serán los miércoles, y los lunes el inglés para textos históricos. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro y les pedimos que en la medida de sus posibilidades pues nos ayuden. Hay una urna aquí a la salida, y también recordar
recordarles que se pueden hacer amigos del museo. Además ahora han hecho una ley que la fiscalidad recuperan 2/3 de lo que nos donen, así que es mucho más interesante que antes, y todo lo que nos donen lo vamos a utilizar para hacer actividades como esta y para hacer actividades sociales y culturales. Muchas gracias y buenas noches.